Bueno, buen día, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y para ello vamos a pedir que alguien de los que están ya en aula, en sala, puedan empezar a defender para ganar puntos. Adelante. Hola, me gustaría saber si me están escuchando. Adelante. Hola, hola. Marín Condarco Carolina, ¿me está escuchando? Sí, buenos días, si se escucha. Buen día, buen día. Muy bien, lo que les decía era si pueden, a ver, los que deseen ya pueden estar ganando tiempo. Vamos a empezar con la resolución del examen. Si hubiera alguien que ha respondido a la pregunta 1 o la propuesta, como lo hizo, puede participar. Adelante. Bueno, si alguien podría leer cuál fue la pregunta número 1, adelante. Bien, vamos a habilitar compartir pantalla. Bien, me gustaría saber cuál fue la pregunta número 1. Adelante, compañeros. Que se lo leo la pregunta 1. Sí, adelante. Ya, comente cómo se debe realizar la gestión de operaciones de mantenimiento. Sí, muy bien. ¿Alguien lo hizo esa resolución? ¿Alguien puede realizar cómo es la gestión de operaciones de mantenimiento? La segunda pregunta, ¿cuál era?
Comente cómo realizar la gestión de tareas de mantenimiento. Muy bien, ¿alguien podría haber respondido a esa pregunta también? Muy bien, ¿alguien puede participar? ¿Alguien puede mostrar la resolución del examen? Adelante, si quiere ganar puntos. Vamos a hacer el último llamado y luego pasamos a avanzar la clase porque nadie quiere participar. Inge, yo he hecho Inge, buen ganar. día. Adelante. Buen día. Buen día, Inge. Más o menos así yo los resuelto el segundo parcial. A ver, Eh, adelante. A ver, en lo que se debe realizar para la gestión de operaciones, le he puesto lo que es directamente lo que es más que todo para el tema de los software, en lo que pude leer y averiguar para realizar la gestión de operaciones de mantenimiento y también lo que es la comunicación entre empleados, clientes y las personas que están a cargo, ¿no?, del mantenimiento. En la segunda pregunta, la gestión de tareas de mantenimiento, eh, me he basado más o menos que las tareas preventivas son más como que las más prioritarias. Entre ellas tenemos las limpiezas técnicas de equipos, sustitución de elementos, comprobación del estado y funcionamiento de los activos que así los requieran, y calibración y verificación de prestaciones. Yo estaba un poco leyendo el documento que usted nos pasó hace una semana, y también en el documento también se hace mucho énfasis en la parte del equipo de trabajo de mantenimiento preventivo. También eh, en la tercera pregunta comento cómo realizar la gestión de equipos. Perdón. Ya. Eh, yo me basaba más que todo para la gestión de equipos, había que anticiparse a las posibles fallas, ¿no?, para lograr una buena gestión de equipos. Entre ellos tenemos y también eliminar rápidamente cualquier forma de problema en el funcionamiento del equipo, la optimización del recurso y eliminar peligros que pueda tener el equipo, preservar la disponibilidad de las máquinas, incrementar la vida útil de
de los instrumentos de producción y también manejar el inventario de insumos para mantenimiento, tales como los repuestos, aceites, lubricantes y componentes electrónicos básicos. La cuarta pregunta, comente cómo realizar la gestión de repuestos. Yo también, a lo que pude averiguar más que todo en esa parte, eh, directamente me fui a lo que son los programas de software o por lo menos sistemas de inventarios informáticos. Y en la quinta pregunta es, comente cómo realizar la gestión de fallas. Eh, Generalmente, ahora, hoy en día, más que todo, a lo que pude averiguar, se trabaja, como usted bien nos decía en clases, con software, con programas y con tecnologías de información y comunicaciones que tiene que haber entre la máquina y el operario, ¿no? Más o menos que la máquina esté con el con el manual, mejor dicho, que ya nos avise que una prevención, que ya nos avise sobre una posible falla, mejor dicho. Y la última parte de las preguntas teóricas es comente cómo realizar la gestión de recursos humanos. Yo más que todo me fui en base a lo que es hacer un sistema de jerarquías donde se tenga bien claro el organigrama de la empresa, el perfil del equipo directivo, el precisar también los perfiles y puestos y como último el desarrollar el equipo de proyecto, ¿no? Que va a estar a cargo de eh, aquí desarrollar el equipo del proyecto que va a estar a cargo del mantenimiento. Eso sería más que todo un breve resumen. Muy bien, la siguiente pregunta. Sigue con tu examen, a ver, termina. Ya. Directamente la pregunta 7 creo que es realizar el AMEF de la siguiente máquina, decía componentes de rodamiento intermedio y como directamente, a ver, para dar una respuesta ya a esa pregunta es perdón, la respuesta final sería que ocurre una parada parcial de la producción de unidades, la calidad del producto es afectado por la inyección de producto no homogenizado, el perjuicio sería baja producción obtenida en estas condiciones, fractura de la caja de rodamiento, aumento de la vibración, daño de rodamiento en el eje y daño de la estructura del tanque, rodamiento subdimensionado, fijación inadecuada, soporte de chapa del espesor bajo tiempo disponible. En esa parte de la MEF, eso sería todo por el momento y de lo que es la pregunta 8 es de un ejemplo del 5 por qué de una falla de la máquina que estudia, hacen un ejemplo que más o menos por qué falló los rodamientos, por falta de lubricación, por qué faltó lubricante, por falta de lubricante en el almacén. Y como respuesta final es por qué no se hizo la solicitud de compra, es porque no hay presupuesto para una solicitud de compra. Eh, eso, eso sería todo casi, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, vamos a primeramente escuchar sus propuestas y después vamos a ir viendo el comentario, ya, final. Ok, ¿cómo te llamas? Miranda Carrasco Javier Alejandro. Muy bien, listo, gracias. El siguiente. Ingeniero, buen día. Buen día, Ingeniero, estoy compartiendo la resolución que hice. adelante. La hice a mano porque creí que íbamos a pasar clases y la entrega iba a ser presencial, pero sin embargo lo escaneé, aquí está. Para la primera pregunta, que era la gestión de operaciones de mantenimiento, a mi criterio, según yo, lo que debería realizarse es de acuerdo al plan que nos propuso en una clase, que seguía el siguiente orden, ¿no? De planificación, ejecución, control y la mejora respectiva para tener un control de operaciones de mantenimiento completo, ¿no? Como la segunda pregunta, ¿no? Gestión de tareas de mantenimiento, que las tareas deben realizarse de acuerdo a un procedimiento planificado y dándole prioridad a las tareas más importantes y realizarlas con previa planificación y con los procedimientos y tiempos para la ejecución.
es decir, para no generar pérdidas, ¿no? Para la tercera pregunta, la gestión de equipos. Para la gestión de equipos, sí, más o menos yo me he querido referir a que hay que recabar una serie de información de las máquinas, de los equipos a revisar. En este sentido, el estado de la máquina, horas de uso, historiales de fallas, fichas de análisis, consumos, entre otros, para tener un mejor control de estas, ¿no? Y del mismo modo realizar los cálculos de la MTBF y el MTTR, que son unas herramientas primordiales para tener una mejor fiabilidad y un mejor mantenimiento, y de ese modo tener datos fidedignos para la gestión de equipos, ¿no? Para la pregunta número 4, la gestión de repuestos. A mi parecer, para tener una solución, una respuesta en físico, no mediante un software, se debe realizar un previo informe de la gestión de equipos claramente, y de acuerdo a los resultados calculamos el presupuesto asignado y ver la posibilidad de gestionar los repuestos requeridos. A mi parecer, estas preguntas, una precede a la anterior, es decir, la respuesta a la anterior está casi en la siguiente. Es como una seguidilla de órdenes, ¿no? Para las preguntas 5, la gestión de fallas, se debe analizar 4 aspectos. A mi parecer es el fallo, la fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Del mismo modo se realiza con el informe, con la gestión de equipos, que está más arriba. Y ahí nos indica qué máquinas están fallando y todo lo demás, ¿no? Del mismo modo también se puede añadir un poco en la gestión de fallas y adicionar al informe que se tenga con el informe de gestión de equipos, al árbol de fallas, al diagrama de Pareto, a la FMEA, al diagrama de dispersión, al histograma Ishikawa y al RSA, que son herramientas muy útiles para determinar fallas preventivamente y también correctivamente. La pregunta 6, la gestión de recursos humanos. Trata de obtener los datos necesarios para decidir, mejorar y orientar la gestión de mano de obra. Estas están clasificadas por especialidad, cualificación y antigüedad. Esto es de acuerdo a uno de los PDFs que usted nos envió. Para la pregunta 7, para realizar el AMEF de la máquina que nos entregó, yo lo orienté más o menos en un cuadro, ya que no teníamos una escala como definir. Yo lo califico como de fallo, fractura de la caja de rodamiento. El efecto de la misma fue el daño en la estructura del tanque. La causa, la fijación inadecuada. Y la gravedad muy alta, debido a que es una falla fuerte. La fuga excesiva del rodamiento, el efecto del daño del daño en el rodamiento y las causas rodamiento subdimensionado. La gravedad es moderada. Bueno, la pregunta número 8, las preguntas de los 5 porqués de mi máquina, que es la cinta transportadora, el desalineamiento del eje. ¿Por qué? Porque tiene fallas en la rueda dentada. ¿Por qué? Porque el eje de la dirección está bloqueado. ¿Por qué? Porque existe rozamiento entre ruedas dentadas. ¿Por qué? Porque las placas laterales están sueltas. ¿Por qué? Porque los pernos no eran de la medida exacta. Bueno, para la pregunta 9 era ya una serie de cálculos, ¿no? Que los he realizado en INGE. Luego, estos son los cálculos, ingeniero, de la MTBF y la MTR, que de acuerdo a la tabla que nos proporcionaba usted en las hojitas, se sacaban los días de trabajo y los tiempos disponibles de acuerdo a qué días se trabajaban y qué días no. Y de acuerdo a eso se sacan, ¿no?, ambos cálculos con las siguientes tablas: el tiempo disponible sobre el número de fallas para la MTBF, y para la MTTR el tiempo de reparación dividido al número de fallas.
Y luego, Inge, tengo el ejercicio 10, que de la empresa Metutam se realizaba de la barrenedora, de acuerdo al historial que nos entregaba y a las tablas, y además a varios puntos sobre la máquina, se realizar el siguiente cálculo, ¿no? De la MTTR es prácticamente lo mismo que arriba, solamente que había que sumar los días, solamente los días en los que se trabajó. De la MTBF había que requerir primero el tiempo disponible de la barrenedora para después calcular la disponibilidad con la siguiente fórmula, ¿no? Para el costo del ciclo de vida, había que sumar todas las horas que nos daba, todas las horas que nos daba prácticamente, y restar también, ¿no?, aumentar los turnos, que eran de 3 días, 3 turnos día, 3 horas turno, 255 días año, que aquí arriba ya calculé el tiempo de disponibilidad, ¿no? Y con eso salía el costo de ciclo de vida. El costo por hora, que yo lo saqué, como esto era anual, yo lo saqué después por horas. Y la última pregunta, que a mi criterio está en una etapa de operación de acuerdo al tiempo de uso y al cálculo de la vida útil, la barrenedora. Y eso es todo. Muy bien. Ok, gracias. ¿Cómo te llamas? Murguía Rueda, Juan José. Murguía Rueda, te voy a pedir un favor. Dígame. Que me lo puedas ir anotando los nombres de los que están exponiendo. El Está bien, anterior hijo. compañero era... A ver, ayer, ¿quién era el anterior Miranda, compañero? Miranda, creo que Miranda era. Carrasco, Javier Alejandro, ingeniero. Muy bien. Murguía Rueda, me lo anotas, los 2 alumnos, ¿ya? Está bien, hijo. Ok, el siguiente. ¿Alguien más que quiera defender? Inge, ¿puedo Tenemos... compartir pantalla? Sí, adelante. ¿Se ven, Inge? Sí, se lee. Bueno, Inge, buen día. Buen día. La resolución del examen, la primera pregunta que nos dice cómo se debe realizar la gestión de mantenimiento, no, la gestión de operación de mantenimiento. Básicamente, se trata de planificar, organizar y supervisar los procesos de fabricación y producción y servicios. Básicamente, para lograrlo se debe enfocar en 2 procesos: la gestión de la cadena de suministros, la gestión logística. Para implementar la gestión de operación de forma eficaz, se brinda a las empresas los siguientes beneficios, entre ellos mayor ventaja competitiva, reducción de costos, satisfacción del cliente y motivación de los empleados. La segunda pregunta, Inge, que nos dice cómo realizar la gestión de tareas de mantenimiento. Básicamente, Inge, se debe seguir estos 3 pasos para que sea una óptima gestión. Control, que nos permite evaluar el funcionamiento de los equipos de mantenimiento. La planificación, que establece objetivos de actuación y desarrollar decisiones. Organización, establecer las tareas, organizar los recursos, coordinar las actividades y la implementación. Ejecución de los planes para cumplir con los objetivos fijados. Y así sucesivamente, seguir estos cuatro pasos. La pregunta 3 nos comenta cómo realizar la gestión de los equipos. Busqué en internet y conseguí este esquema que nos orienta cómo
gestionar, ¿no?, los equipos. Primeramente, estos 3 puntos, la dirección de mantenimiento, dirección de equipos y dirección de planeación. Estos 3 puntos son principales para una gestión óptima. Y la dirección de mantenimiento se divide, ¿no?, en 3, que es la coordinación del taller central, residentes, coordinación de compras, podría ser. Y así, es un ejemplo que cómo se podría gestionar, ¿no?, los equipos de una empresa. La pregunta 4, ¿cómo realizar la gestión de repuestos? Encontré que se puede, ¿no?, con 4 pasos básicos: ajuste de inventario, efecto de quiebre o stock y riesgo de disponibilidad, que es también importante, el análisis de las tareas históricos y piezas especiales. Cada uno está desglosado en forma más detallada, ¿no? Por ejemplo, en ajuste de inventario, muchas veces cuando se fijan los niveles de inventario, se hace una información histórica y precisa, subjetiva, lo que puede conducir a la ocurrencia de dos errores igualmente nocivos para el Departamento de Gestión de Mantenimiento. Aquí Inge está más detallado. El segundo paso, efecto de quiebre de stock y riesgo de disponibilidad. Un factor esencial en la determinación de niveles de stock, sin errar por exceso de defecto, es el cálculo del efecto de quiebre de stock y efecto del faltante. 3, igual más detallado, para determinar la precisión de cuántos y cuáles son los equipos que tienden a fallar con más frecuencia, así como los repuestos, partes, piezas y combustibles más utilizados, tanto en los mantenimientos planificados como en las reparaciones imprevistas. 4, piezas especiales, cuando los repuestos específicos que se consideran dentro de la evaluación son los más grandes y costosos, que suelen estar considerados entre los más críticos. Eso en que serían las 4 características, ¿no?, más importantes que tiene la gestión de repuestos, que se tiene para realizar la gestión de repuestos. La pregunta 5 nos decía, ¿cómo realizar la gestión de fallas? Igual, por pasos, lo he dividido, que se trata en detectar la localización del fallo, análisis, informar y resolver. En detectar, la monitorizar los equipos permite detectar anomalías en el rendimiento, proceso de la interrupción de funcionamiento de la misma. 2, análisis y aislamiento, identificar el tipo de evento o falla sucedido en la producción o máquina que ha producido un impacto y conocer la causa raíz. Son procesos de los más importantes. Informar. Una de las partes muy importantes es la notificación del fallo, puesto que permite avisar de los problemas a los técnicos de asistencia técnica y a los encargados de mantenimiento. El 4 paso sería resolver. Se evalúa el origen del problema y en su caso se subsana o se reemplaza las piezas, podría ser. Es importante contar con un buen personal de mantenimiento. 6, comente cómo realizar la gestión de recursos humanos. Esto igual en pasos lo he separado. Establecer políticas de selección personal, establecer políticas de formación, establecer políticas de evaluación de desempeño, establecer políticas retributivas, gestión de talento, clima laboral y administración.
En la parte de establecer políticas de selección personal a través del sistema de gestión de competencias y utilizando herramientas como la descripción de puestos de trabajo. Establecer la política de formación. La gestión de recursos humanos está encargada de elaborar un plan de formación de la empresa, básicamente. Establecer políticas de evaluación de desempeño. La gestión de recursos humanos es la que diseña los procesos de evaluación del empleado, que se evalúa, quién evalúa, cuándo. También es importante definir el feedback que obtienen los empleados de sus superiores. Establecer políticas retributivas. La política retributiva es una de las políticas más sensibles dentro de la organización. No tener una política bien definida y estructurada puede suponer un caos diario en la gestión de conflictos producidos por agravios comparativos o percepción de injusticia. Gestión de talento. Es una tarea muy importante dentro de la gestión de recursos humanos, en la definición de talento en la organización. Clima laboral. Recursos humanos es el área encargada de fomentar un buen clima laboral entre ellos, entre los compañeros de la organización. Administración. No podía faltar la parte administrativa del departamento. En esta área se recogen las tareas de corte más administrativo, como la elaboración de nóminas, los aspectos legales de contratación, los documentos necesarios en casos de despidos, la gestión y utilización del expediente de los empleados, etc. En el ejercicio 7 nos pide realizar la gestión de fallas. Y aquí vi que se podría hacer, ¿no?, en una tabla que se divide en componentes de proceso, función del componente, modos, efectos y causas. Con los datos que nos da el ejercicio se podría crear una tabla de Excel separando, ¿no?, los grados de importancia de las fallas. Aquí se inicia la tabla que se puede realizar, ¿no?, para ordenar correctamente los tipos de fallas. Y en el ejercicio 8 nos dice, de un ejemplo de 5 por qué de una falla de la máquina que estudia. Básicamente podría ser, ¿no?, las 5 fallas, podría ser el diseño, un mal diseño o diseño defectuoso, el defecto de los materiales que no están construidos con los materiales necesarios para la operación, deficiencias de procesamiento y fabricación, defectos de montaje o instalación, condiciones de servicio no diseñadas o no intencionadas, deficiencias de mantenimiento y operación incorrecta. En el ejercicio 9 nos pide calcular el tiempo medio de reparaciones y de fallas. Con la tabla que nos da como dato, tomando los datos de las horas trabajadas y los paros programados, se puede calcular tiempo entre fallas, ¿no?, con esta fórmula que es tiempo total de trabajo menos tiempos de avería sobre el número de fallas. Con estos datos nos sale que el tiempo programado de fallos es 430 minutos. Y el tiempo medio entre reparaciones
10 minutos. Con el ejercicio 10 igualmente nos pide calcular el tiempo medio de reparaciones, tiempo medio de fallos, calcular la disponibilidad, calcular el costo de vida, calcular el costo hora máquina actual y en qué etapas del ciclo de vida está la máquina. Con los datos que nos da, se podría calcular el tiempo medio de reparaciones, que es igual al tiempo de reparaciones por el número de fallas. El tiempo medio de entre fallos es igual al al tiempo disponible sobre el número de fallas. Con estos datos ya se podría calcular, ¿no?, el tiempo en horas. Y el C nos pide calcular la disponibilidad. La disponibilidad igual, Inge, como ya tenemos el dato, tiempo medio de fallas, sobre el tiempo medio de fallas más el tiempo medio de reparaciones. Con eso ya nos saldría, ¿no?, el tiempo en horas. No le he calculado todavía, Inge. Me falta esa parte. Y el costo de ciclo de vida, que con los datos ya obtenidos anteriores ya se puede calcular, ¿no?, con esta fórmula. Costo por hora de la máquina actual a partir del costo de ciclo de vida. Esa parte, Inge, todavía no la he completado. Y el inciso F, que nos dice en qué etapa del ciclo de vida está la máquina. El tiempo disponible que se encuentra en la etapa de operación. Con los datos anteriores igual, que se puede calcular. Eso es, Inge, lo que resolví. Muy bien, listo, Flores. Compañero que está anotando, debe estar anotando el nombre completo. Ya, listo. Siguiente. Tenemos 46 alumnos. Adelante, adelante, buen día. Buenos días, voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no, Inge? Sí, sí, se ve. Yo casi todo los decisiones de lo bueno es lo, lo dije, ¿no?, con mis palabras, Inge. La pregunta uno dice, comente cómo se debe realizar la gestión de operaciones de mantenimiento. La gestión de operaciones está directamente relacionada, ¿no?, con los órdenes de trabajo. Por lo tanto, el planificador de mantenimiento debe priorizar cuáles son las operaciones más importantes y según eso realizar cada uno. La pregunta 2 dice, ¿cómo realizar la gestión de tareas de mantenimiento? La gestión de tareas de mantenimiento es relacionada con la operación, sustitución y mantenimiento de componentes de algún grupo identificable de componentes de una determinada máquina. Por lo tanto, la gestión de tareas se encarga de que las máquinas sigan funcionando con una disponibilidad específica durante un periodo determinado. Esa sería por la parte 2. La pregunta 3 dice, ¿cómo realizar la gestión de equipo?
es cómo se debe realizar la gestión de operaciones de mantenimiento. La gestión de operaciones se realiza, así como han mencionado los compañeros, aplicando un software en vez de tener tantas pantallas de trabajo de Excel, en vez de tener tantas hojas de cálculo, se compila toda la información en un software que puede crear listas de activos y tareas, también comprueba los recursos disponibles y crea programas para las órdenes de trabajo. Y también sigue los KPIs para seguir mejorando. La pregunta 2 era comente cómo realizar la gestión de tareas de mantenimiento. Y esta gestión se realiza aplicando planificación, organización, control e implementación. La planificación para establecer objetivos y crear el plan de cómo cumplirlos. La organización para establecer tareas, organizar los recursos y coordinarlos. La implementación es la ejecución de estos planes para dar cumplimiento a los objetivos que se han propuesto, y el control es para evaluar el funcionamiento de los equipos de mantenimiento. La pregunta 3 es comentar cómo realizar la gestión de equipos. Se debe definir los alineamientos para la planeación, control de mantenimiento y reparación de equipos, contratación de servicios y movimientos de maquinarias y equipos, y de esta manera estaríamos dando gestión a los equipos. El 4 es, la pregunta era comentar cómo realizar la gestión de repuestos, y para esto se debe realizar un análisis al ajuste de inventario, al efecto del quiebre de stock y al riesgo de indisponibilidad. También analizar las tareas y los históricos, y un análisis a las piezas especiales. El 5 es, la pregunta 5 era comente cómo realizar la gestión de fallas, y se la debe realizar con 4 pasos. Primero se debe detectar la localización del fallo, luego se tiene que realizar un análisis y un aislamiento a este fallo, y el 3 es informar a los inmediatos superiores, y el 4 darle una solución a la falla para que esto no se vuelva a presentar. La pregunta 6, comente cómo realizar la gestión de recursos humanos. El capital humano constituye uno de los recursos más valiosos para una empresa, como ya es de conocimiento, y un plan de recursos humanos permite al director del proyecto identificar las necesidades actuales y futuras para ofrecer soluciones a los problemas que podrían llegar a presentarse. También se puede realizar gestión de recursos al medir su eficiencia con el uso de los KPIs mensuales, que estos se realizan en las empresas, en los cuales el personal tiene la obligación de cumplir con sus metas de producción al mes. La pregunta 7 es realizar el análisis AMEF de la siguiente máquina. Ya que el análisis AMEF es un análisis de efecto falla, se tiene como la falla la fractura de la caja de rodamiento, y el efecto fue el aumento de la vibración, el daño en el rodamiento y el eje, daño en la estructura del tanque, rodamiento subdimensionado, fijación inadecuada y el soporte de chapa de espesor bajo. El grado de gravedad de falla es 5, la frecuencia de ocurrencia de falla es 2 y la detectabilidad es 2. Para obtener el NPR se realiza la multiplicación de estos 3 datos, el cual nos ha dado 20. El 8 es dar un ejemplo de los 5 porqués de una falla de la máquina estudiada. El problema ha sido elevados niveles de vibración en el motor, y mi máquina es una prensa hidráulica. El primer porqué sería por qué se incrementaron los niveles de vibración en el motor. La respuesta debido a defectos en los componentes mecánicos y eléctricos del motor. ¿Por qué existen defectos de los componentes mecánicos? Sería debido a una mala intervención en el taller mecánico. ¿Por qué hubo una mala intervención en el taller mecánico? Debido a la mano de obra no calificada en el taller. ¿Por qué la mano de obra en el taller no está calificada? Debido a que el taller mecánico al que se llevó el motor es nuevo. Tal vez hubo una falta de experiencia en el trabajo desarrollado. ¿Y por qué se llevó el motor a un taller mecánico? También sería debido a un se trató de abaratar los costos en la intervención, realizando quizás un cambio de taller. Para la pregunta 9 se debía calcular el MTBF y el MTTR con la tabla presentada en el examen. Se tenían 2 turnos, cada uno de 7 horas, pues, porque se descontaban las 8 horas menos 15 minutos de trabajo y para comer y de descanso, dando un total de 14 horas al día. Esto se lo debía multiplicar por los 13 días de trabajo disponible al mes, porque se tiene como dato 13 tiempos disponibles, o sea, 13 días se han trabajado. Nos ha dado un total de 182 horas al mes.
Para hallar el MTBF se debe realizar la división entre el tiempo de fallas sobre el número de fallas, el cual nos ha dado 14 horas falla. Una falla se presenta cada 14 horas, es decir que ya que el turno es de 14 horas, una falla se presenta una vez al día. El MTTR es el tiempo de reparación sobre el número de fallas, el cual nos ha dado 1,17 horas sobre falla, lo que significa que el tiempo de reparación por falla es de 1,17 horas. Para la pregunta 10, el MTTR se ha calculado con las mismas fórmulas, tanto el MTTR como el MTBF, y para la disponibilidad, tanto como resultado para el tiempo medio de reparación, 31,57 horas sobre una falla, que por una falla se tarda 31,57 horas. Y para el tiempo medio de funcionamiento, se ha obtenido un resultado de 874,28 horas. Para el inciso C, la disponibilidad se realiza realizando la división del tiempo medio de funcionamiento sobre el tiempo medio de funcionamiento más el tiempo de reparación, dando como resultado 0,96, es decir, 96%, lo cual es un resultado aceptable, es decir, que el 96% del tiempo la máquina se encuentra disponible para trabajar. El costo de ciclo de vida se ha realizado aplicando los siguientes cálculos, dando como resultado 94.004 euros. Para el costo por hora de máquina a partir del costo de ciclo de vida, se realizaron los cálculos correspondientes y también nos ha dado que por cada hora de trabajo se consume 15,419 euros. Y para el inciso F, según a mi criterio, se encuentra en la etapa de operación. Y eso sería todo, ingeniero. Muy bien. Siguiente. Ingeniero, buen día, ¿me permite? Sí, adelante. Por favor. Adelante. Por favor, Una pregunta para el compañero que está anotando. Hasta el momento, ¿cuántos ya tenemos que han defendido? Inge, hasta el momento han defendido solamente 5 personas. 5 personas. Muy bien. Adelante, compañero. ¿se puede verlo, ingeniero? Por favor, ¿me confirma? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ingeniero, para la pregunta número 1, que es comente cómo se debe realizar la gestión de operaciones de mantenimiento. Básicamente, lo que he podido investigar de acuerdo al libro que nos ha enviado, es que tenemos que tener basados en estos tres parámetros, que son la gestión de recursos humanos, la gestión de equipos y materiales y la gestión de actividades de mantenimiento. En la pregunta número 2, que dice, comente cómo realizar la gestión de tareas de mantenimiento. Básicamente, yo me estoy refiriendo a equipos dinámicos, cuáles son los parámetros, los indicadores y cuáles serían las técnicas. Por ejemplo, en equipos dinámicos hay que realizar inspecciones visuales, hay que hacer un análisis de vibraciones, ¿no? Y las técnicas son análisis espectral y de tendencias. Y de igual manera para equipos estáticos. Hay parámetros y tenemos técnicas. En la pregunta número 3, cómo realizar la gestión de equipos. Básicamente, lo que debe ser el responsable de mantenimiento debe de disponer de documentación para gestionar el mantenimiento de equipos y maquinaria. Entre estos documentos deberá generarse los siguientes. Primero, un plano de localización de los equipos y máquinas, ¿no? Es muy importante esto para saber dónde se ubica determinado equipo o determinada maquinaria. Y luego tenemos que tener un inventario o listado de equipos que estén codificados, ¿no? Hay que levantar un inventario de todos los equipos que se tengan en planta y más aún todavía los que son de criticidad muy alta, ¿no? Obviamente hay que tener una ficha técnica de equipos, hay que tener un dossier de la máquina que contengan planos y además que tengan un historial de revisiones, ¿no? Entre otros documentos técnicos, tenemos que tener unas instrucciones de mantenimiento. Como se puede ver aquí en la imagen, tenemos, ¿no? con gráficos, con figuras, cómo se debería de ser estas instrucciones de mantenimiento. También tenemos que tener un fichero histórico de la máquina. Específicamente aquí estoy realzando la orden de trabajo, que es cómo se tiene que registrar, y todos esos documentos nos sirven.
En la pregunta número 4, comente cómo realizar la gestión de repuestos. Bueno, para poder conseguir un nivel de disponibilidad aceptable de la máquina es necesario mantener un stock de repuestos. Por lo tanto, ¿cómo debemos de mantener este stock? Viendo la criticidad de la máquina, el tipo de piezas, si se desgastan o si se pueden reparar. Y el otro factor es las dificultades de aprovisionamiento. Es decir, si se arruina un repuesto y no lo conseguimos en un mes, entonces tenemos que prever eso, ¿no? Tendríamos que tenerlo en stock para no tropezar con esa dificultad de aprovisionamiento. La número 5, comente cómo realizar la gestión de fallas. Básicamente se refiere a qué tipos de fallas, si van a ser reales o potenciales, causas posibles, las consecuencias, los medios para evitar esas consecuencias, ¿no? Y hay que hacer bueno, nos podemos guiar con este documento, ¿no? El cual estoy mostrando. En la pregunta número 6, comente cómo realizar la gestión de recursos humanos. Lo primero es establecer un organigrama del departamento de mantenimiento para saber quiénes son nuestro inmediato superior o nuestro inmediato inferior, ¿no? Para tener bien claro. Luego hay que tomar como mucha importancia la formación y adiestramiento del personal. Cuando hablamos de adiestramiento del personal, nos referimos al desarrollo de habilidades. También hay que considerar mucho el clima laboral y esto implica que hay que maximizar la efectividad y productividad del equipo. Crear un sentimiento de propiedad en los operarios a través de la formación e implicación. Es muy importante, ¿no? Porque al final, si un operario está trabajando con una máquina, esa es su herramienta de trabajo. Y si hace sentir que esta máquina es del operario, entonces va a sentir muy, muy suyo y le va a hacer mantenimiento, ¿no? a su máquina. Después, realizar el análisis de la siguiente máquina es lo que nos ha mandado Inge, y yo he utilizado esta planilla. Y bueno, aquí están, ¿no?, los criterios que se han utilizado para gravedad, en este caso así el número 5, y el fallo puede ser crítico y verse inutilizar el sistema, y es lo que nos especificaba la tabla. Aquí están, ¿no?, los valores que se han tomado en cuenta. Luego de un ejemplo de los 5 porqués, bueno, yo he analizado esto con una ficha que he encontrado, y aquí se ha descrito la falla, ¿no? En palabras del operador, qué es lo que ha sucedido. Y bueno, al describir la falla, dice, estaba prendiendo el ventilador y luego del mantenimiento que le hicieron, encendí el ventilador, pero no giraba, o sea, no funcionaba, solo emitía un sonido fuerte desde dentro del ventilador, así que apagué el equipo. Eso es lo que el operario ha llenado en esta ficha. Ahora sí, entrando los 5 porqués. 1, ¿por qué no arrancó el ventilador? Y haciendo el análisis, porque la polea estaba rota. ¿Por qué la correa estaba rota? Porque existía un exceso de tensión en la correa. ¿Por qué existía un exceso de tensión en la correa? Porque no se controló la tensión en las correas. ¿Por qué no se controló la tensión en las correas? Porque no se utilizó un tensiómetro en el control de las correas luego del cambio de la misma. Y el 5, ¿por qué no se utilizó un tensiómetro? Porque el técnico mecánico no estaba capacitado para manejar el tensiómetro. La causa principal, entonces, ha sido de que el técnico mecánico no sabe la utilización del tensiómetro. ¿Qué acción correctiva se debe tomar? Bueno, capacitación al nuevo técnico mecánico en uso de instrumentos de medición, específicamente en el uso de tensiómetros. Las medidas preventivas a tomar son capacitación al personal, valorar conocimientos en uso de instrumentos previos a tareas de mantenimiento. Para la pregunta número 9, calcular el MTBF, que es el tiempo disponible entre el número de fallas, y el MTTR, que es el tiempo de reparación entre el número de fallas. Después de hacer el análisis y la ponderación y promedios, me ha salido que estos resultados para el MTBF y MTTR. La pregunta número 10, ingeniero, sigue en ejecución. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. O sea, la 10ª pregunta sigue en ejecución. Sí, Así que ingeniero. lo vas a completar. Sí, por favor, unos minutitos más. Muy bien, muy bien. Ya. Gracias, Siguiente. ingeniero. ¿Estás tomando tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Pérez Azurduy, Juan José, ingeniero. Pérez Azurduy Juan José. Adelante, compañero que está anotando. Vamos al siguiente. Vamos a recibir solamente 10 exposiciones, ¿ya? Estamos en el 6º. Adelante, Señor, buenos días. Lía. ¿Se ve el PDF? Sí, se ve. Ya. Sí, La pregunta 1. Comente cómo se debe realizar la gestión de operaciones de mantenimiento.
Los gestores y los técnicos tienen que responder a nuevas solicitudes al tiempo que tienen que cumplir los meticulosos planes de mantenimiento. Como los compañeros dijeron, se puede realizar esto mediante software, donde podemos evitar tiempos de mantenimiento, reducir los tiempos de mantenimiento. 2. Comente cómo realizar la gestión de tareas de mantenimiento. Estas gestiones de tareas de mantenimiento se deben realizar mediante el mantenimiento de equipos, realización de mejoras técnicas, colaboración de las nuevas instalaciones, recuperación y nacionalización de repuestos, ayudas a fabricación, aprovisionamiento de útiles y herramientas, repuestos y servicios. Participar y promover la mejora continua en la formación del personal. Mantener la seguridad de las instalaciones a un nivel de riesgo aceptable. ¿Cómo realizar la gestión de equipos? Realizar la clasificación de equipos por sus naturalezas, si es un equipo técnico o un equipo general. Realizar el inventario de equipos, que es un registro o listado de todos los equipos codificado y localizado. Un criterio de agrupación por tipos de máquinas, por clasificar por familias, planta, instalaciones, etc. Se realiza por la criticidad para asignar prioridades y niveles de mantenimiento. Con ayuda del dossier de máquina podemos realizar la gestión de equipos, porque comprende de la documentación de los equipos. El dossier contiene los planos, manuales, documentaciones de prueba, etc. Inspecciones periódicas, reglamentarias, histórico de intervenciones, etc. ¿Cómo realizar la gestión de repuestos? Distinguimos tres actividades básicas en relación con la gestión de repuestos. Uno sería selección de las piezas a mantener en stock. Debe establecerse con sumo cuidado los criterios de decisión en función de la criticidad de la máquina, el tipo de pieza, si es o no de desgaste seguro, si es posible reparación, las dificultades de aprovisionamiento, si el plazo de entrega es corto o no. Comente cómo realizar la gestión de fallos. Permite pasar revista conjunta de los errores del sistema o instalación, definiendo los tipos de fallos reales o potenciales, las causas posibles, las consecuencias, medios para evitar sus consecuencias. La realización a una hoja estructurada que guíe el análisis, que tiene funciones, fallo funcional, modo de fallo, causa raíz y su consecuencia. La pregunta 6. Comente cómo realizar la gestión de recursos humanos. Primero, realizar un organigrama, funciones de personal, número de efectivos, número de supervisores, funciones de líneas y el staff. Realizar una formación de adiestramiento de personal para que tengan conocimiento de la evolución tecnológica. El clima laboral sería el TPM, donde su aspecto más relevante es la formación y el adiestramiento del personal, el mantenimiento autónomo. Después también el tipo de contratos y la seguridad en el trabajo. Realizar el análisis AMEF de la siguiente máquina. Aquí podemos ver lo que decía de la máquina, el componente, las funciones. Realicé la siguiente tabla. El componente, un rodamiento intermediario. Aquí la función central y soportar lateralmente el eje del mezclador. El modo de falla potencial, fracturas de caja de rodamiento, holgura excesiva en el rodamiento. El efecto potencial de falla ocurre parada parcial de producción en la unidad de X. La calidad del producto es afectada por la inyección del producto no homogeneizada contenido en el tanque. Su severidad sería 5. Causa mecanismo potencial de falla. Rodamiento subdimensionado, fijación inadecuada, chapa de soporte de baja espesura. La ocurrencia sería de 2. Control de proyecto actual, ninguna. La detención sería 2. En NPR es la multiplicación de todos estos, 5 por 2, 10 por 2, 20. Acciones recomendadas. Cruce de colocar rodamiento adecuado para evitar holgura. Responsable a plazos técnico de mantenimiento, José Luis Pérez. Resultado y acción. Acciones tomadas. Se puso el rodamiento adecuado, en donde podemos reducir la severidad a un 4, la ocurrencia a un 1 y la detectabilidad a 2, que podemos decir que no contiene, no hay aún el control en la actualidad, donde podemos reducir el NPR a 8. La pregunta 8, los 5 porqués de una falla.
¿Por qué no se pone en marcha la perforadora? Porque el suministro de aire está bloqueado. ¿Por qué el suministro de aire está bloqueado? Porque el pistón está agarrotado. ¿Por qué el pistón está agarrotado? Porque presenta impurezas. ¿Por qué presenta impurezas? Porque los trinquetes y resortes han producido cortes. ¿Por qué los trinquetes y resortes han producido cortes? Por un mal montaje. Calcular el MTBF y el MTTR de la siguiente tabla. Solución. Tiempo de disponibilidad. El MTBF se halla del tiempo disponible sobre el número de fallas. Aquí podemos ver que nos sale de 14 horas falla. El MTTR es el tiempo de reparación sobre el número de fallas, que nos sale 1.18 horas falla. La pregunta 10. Hallar el MTTR, que es tiempo de reparación por el número de fallas, que nos sale de 313 horas. El MTBF es el tiempo disponible del número de fallas, que es 40, que nos sale de 47 horas. La disponibilidad es el MTBF sobre MTBF más el MTTR, que nos sale 87 de tiempo. Costos de vida del ciclo de vida. Nos sale con esta fórmula, aplicando esta fórmula nos sale de 22.7120. El inciso E, se requiere 3 operarios para manipular la máquina, entonces su costo sería de 15.350 horas máquina. ¿En qué etapa está? Está en la etapa de funcionamiento. El inciso G nos dice, a la luz del costo, ¿qué recomienda la empresa? Podemos ver que la máquina solo está funcionando un 80% de todo el tiempo, por lo que tiene que mejorar su plan de mantenimiento. O sea, tratando de parar lo menos posible la máquina. Eso sería IG. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Gómez Clavijo, Eric Fernando. Muy bien. Hasta el momento vamos a terminar con las defensas, ¿ya? Y a ver, vamos a pedir a algún alumno que pueda dar su opinión sobre el examen. Adelante. Ingeniero, Sí, adelante. tal vez podría ser que digamos que las hojas no se anotaban tanto también los datos, porque algunos se confundían. Digamos, el 340 parecía 640, y la fórmula que nos daba para calcular el MTBF y el MTTR no se notaban mucho, y tal vez en eso algunos tuvieron problemas, yo tuve problemas ahí. Muy bien. Entonces tú dices no estaba claro los números. Sí, y la fórmula igual. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más que podría comentar sobre las preguntas? ¿Qué le pareció? Ingeniero, muy buenos días. Buen día. Las preguntas estaban bien planteadas, ingeniero, porque hemos analizado cómo gestionar la operación de mantenimiento, hemos también hemos conocido los equipos, la gestión de equipo, la gestión de respuestas, la gestión de fallas, los recursos humanos, gestión de recursos humanos, el AMEF y las 5 preguntas también, o sea, cómo hemos respondido cuando anunciamos las máquinas. Hemos facilitado como datos de fallas en las máquinas que subíamos, calculamos el MP, el MTTR también. Eso sería mi opinión, dije, cómo estuvo el examen. Hemos conocido, ¿no? También en la resolución del examen, igual nos ha pensado cómo hemos calculado, ¿no? Todos los respuestas, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desee opinar? El último. Inge, Adelante. a mí me ha parecido que el examen ha estado de acuerdo a lo que hemos avanzado en clases. Eso
Básicamente solamente es aplicar luego los conceptos que hemos ido avanzando, que hemos ido adquiriendo. Entonces dije, no ha sido nada extraño, digamos, y se ha podido resolver el examen de esa manera, ¿no? Creo que muchos compañeros lo han vuelto a resolver. Ese es mi comentario, Inge. Muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, una vez que hemos terminado esta parte de intercambio de respuestas, luego las opiniones, vamos a pedir una opinión, a una señorita. Adelante. Alguien de las señoritas que se anime a opinar sobre el examen. Ingeniero, buenos días. Buen día. La opinión que yo puedo dar es que sí, el examen tenía las preguntas bien planteadas, solo que quizás no lo hemos tomado un poco de atención en las clases, pero se podía realizar porque estaban bien planteadas, tenía cada paso y solamente era poder razonar un poco más para poder responder las preguntas. Muy bien. Excelente, gracias. Bueno, estimados alumnos, voy a dar ahora mi opinión. ¿Ya? Debo decir, por lo que han expuesto, hay una opinión siguiente. Anótense eso. Las primeras preguntas, como decía, ¿cómo realizar? ¿No? Son muy pocos los que han enfocado el cómo realizar. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que tienen que trabajar un poco más en el cómo realizar. ¿Cómo se realiza? A ver, comente cómo se realiza, decía, la gestión de operaciones, me parece por ahí. Comente cómo se realiza la gestión de tareas de mantenimiento. Entonces, a ver, veamos ese tema de cómo se realiza, ¿no?, la gestión de tareas de mantenimiento. Eso hemos avanzado bastante, ¿no? Hemos ido inclusive paso por paso. Y sería bueno que ustedes puedan indicarme el cómo se realiza. No necesito el concepto. Yo necesito el cómo se realiza la gestión de tareas de mantenimiento. Hay algunos alumnos que han expuesto, por ejemplo, el cómo se realiza la gestión de repuestos. La gestión de repuestos, creo que la mayoría ha hecho bien, porque están indicando el cómo se realiza la gestión de repuestos. Entonces, eso me gustaría que lo repliquen en todas las preguntas teóricas que hemos hecho, el procedimiento del cómo se realiza, ¿ya? Nos tiene que haber un procedimiento a seguir en cada una de las tareas que les hemos, en cada una de las preguntas iniciales que les hemos hecho, ¿ya? Entonces, yo les pido que puedan replantear las primeras preguntas, ¿no? De gestión de cómo se realiza la gestión de operaciones, comente cómo se realiza la gestión de tareas, comente cómo se realiza la gestión de repuestos, comente cómo se realice la gestión de recursos humanos, etcétera. Entonces, ustedes tienen que mostrar el cómo se realiza, no el concepto. Se supone ya el concepto, sino el cómo se realiza. ¿Ya? Esa es mi opinión. Ahora, en cuanto a la tarea, a la pregunta referente a la MEP. En la MEP, ¿no es cierto?, hemos avanzado en clases, hemos hecho un ejemplo, pero infelizmente, ¿no?, hay algún alumno que ha expuesto solamente la tabla, ¿no? Me parece que ha sido uno de los alumnos, la tabla, tiene que representarse en una tabla, pero esa tabla hay que saberla llenar, ¿no es cierto? Tanto en la parte, digamos, de análisis como en su cuantificación, utilizando digamos, las escalas, ¿no? Escalas de análisis, tanto para la detectabilidad, para la ocurrencia, como para la
me parece es como para la frecuencia de ocurrencias, ¿no? Y luego, a partir de ello, calcular el índice o el número de probabilidad de riesgo. Entonces, este AMEP es para visualizar la falla futura que va a tener tu máquina, ¿no es cierto? Pero se hace cualitativamente, pero también cuantitativamente. Entonces hay uno que ha hecho un copy-pega y lo puso ahí, ¿no? Lo puso ahí, pero no pudo explicar, ¿ya? Luego, hay un otro alumno que ha hecho, pero igual no pudo explicar, no sabía de dónde salía ni qué significaba. Entonces, esto requiere mayor dominio, más profundidad, ¿no es cierto? Porque el tema estaba avanzado, pero el alumno puede ser que, como su compañera decía, puede ser que no le haya puesto el ánimo o no haya puesto las ganitas en el momento de dominar, y es por eso que tuvo ese problema. ¿Ya? Bueno, luego podemos analizar, o sea, la mayoría, el AMEP se equivocó, la mayoría. Hay uno o dos, pero que han hecho copy-pega, ¿no? Y eso no vale, ¿no? No vale. Tiene que ser un análisis, tiene que presentar las tablitas de escalas, etcétera, para poder hacer el análisis, el correcto análisis de la MEP, del análisis de modos y efectos del fallo en la máquina. Bueno, otro de los puntos importantes que hubo era el cálculo del MTTEF. El MT
Muy bien, estimados alumnos, retornamos nuevamente al análisis. Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos ahí? ¿Me están escuchando? Hemos tenido una caída de la red. ¿Están Sí, ahí? se escucha. Sí, se ingeniero. escucha. Gracias, gracias. Bueno, lo que les estaba comentando era que entonces en el cálculo del MTPBF, el tiempo medio entre fallas, y el MTTR, que es el tiempo medio para reparación, he encontrado con mucho asombro, ¿no? En uno de los que ha defendido el MTTR en 10 minutos. Y eso es el valor del 10 minutos ya me dice que no hizo un buen análisis el alumno. ¿Ya? Porque no puede ser que en 10 minutos repare una falla. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el cambiar un fusible puede llevarte más de ese tiempo, ¿no es cierto? Hasta abrir la máquina, cambiar el fusible y sacarlo, lleva más de ese tiempo. Entonces, medio que no ha hecho un buen análisis el alumno. Entonces, yo voy a pedir que recalculen adecuadamente esos indicadores, ¿no? El tiempo medio entre falla y el MTTR. El tiempo medio entre falla me está diciendo cada qué tiempo en promedio va a tener falla mi máquina. Y el MTTR está diciendo en promedio cada qué tiempo demora reparar una falla en promedio. Entonces, yo pienso que tiene que hacer un recálculo, ¿ya? Entonces, tiene que volverlo a recalcular para poder tener un valor adecuado. Bien, ya yendo al análisis de la última pregunta, yo le voy a pedir que analicen, ¿no es cierto? Analicen adecuadamente bien los datos. Los datos están diciendo ahí y ustedes tienen que saber que esos datos han sido obtenidos de los historiales de mantenimiento. Entonces, esos datos se han obtenido de los historiales de mantenimiento y de información de producción. Entonces, inmediatamente se tiene que hacer el análisis y poder, digamos, ecuacionar. Requiere análisis, compañeros. Yo veo muy pocos que han analizado. A pesar de haberles dado la gráfica de cómo se obtiene, ¿no es cierto?, de cómo se obtiene estos valores. Ahí está, en el examen hemos colocado la fórmula. Entonces, el alumno podría entrar rápidamente a buscar esa fórmula en Internet. Ahí está la dirección, quiero decir, con ese nombre de la diapositiva, pueden ingresar y buscar esa fórmula. Si no lo ven muy claro, buscar, tienen tiempo hoy día, ¿no? Bueno, ok, estimados. En general, hola, ¿me están escuchando? Hola, hola, ¿me están Sí, escuchando? se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en general, mi opinión sobre el examen es que no está del todo bien. No veo análisis en su exposición de los alumnos.
No se escucha, Inge.